This call is now being recorded. Bien, pues bienvenidos, somos el grupo número 9 y este es nuestro video de la fase 3 del curso de psicofisiología y psicobiología. Arrancamos esta exposición de los 5 sentidos con el sentido del oído. ¿Para qué nos sirve este sentido? Es para captar los sonidos, ubicarnos, es una parte elemental del lenguaje y de la comunicación y nos permite dar un equilibrio, es decir, que es el que nos da el equilibrio total del cuerpo. ¿Cómo se divide? ¿Cuáles son las partes de este sentido tan importante? Entonces se divide básicamente en tres partes, que son las que captan el sonido y lo procesan de manera diferente. Y lógicamente cuando hacen su proceso, lo transmiten hacia el cerebro. Entonces tenemos de las tres partes el primero, que es el oído externo. Entonces me permití traer esta pequeña ayuda que funciona más o menos de esta manera. Entonces aquí en la parte de afuera tendríamos el oído y esta sería la cavidad primera que tiene el oído. Se divide en tres. En oído externo, que sería lo que alcanzamos a ver, el oído medio y el oído interno. Cuando hablamos de oído externo, es básicamente, todo esto se llama pabellón auricular. Entonces, es el como que recibe toda la primera, obviamente el primer sonido. Y es el que nosotros tenemos visible, entonces es el oído y es el que alcanzamos a ver hacia adentro. Entonces, su función es captar estos sonidos y llevarlos por todo este conducto para que sean procesados a la segunda parte, que es el oído medio. Esto pues lo hace mediante las glándulas de la piel y estas de alguna manera por dentro del oído, como nosotros sabemos, producen el cerumen, que es el que nos ayuda para evitar las infecciones y para darle una protección. Entonces esa piel lo produce para tener ahí como su bloqueo que no le vaya a tener ningún tipo de infección. Pasando de esta primera parte encontramos el oído medio, que es una cavidad llena de aire y lo que hace es transformar ese sonido que llega en digamos que llega en el sonido y lo convierte en unas ondas sonoras. Va haciendo un proceso de conversión, por decirlo así, de lo que va entrando a nuestro sentido. Entonces, en esta parte contiene elementos como el tímpano, los sonidos pues golpean el tímpano haciendo pues que de alguna manera vibre o se mueva y luego pasa a unos pequeños huesitos que son tres, se llama la cadena de huesecillos y encontramos el martillo, que el martillo va atado al tímpano, luego encontramos el yunque que va atado al martillo y luego el estribo que es el que va unido al yunque. Este estribo es el hueso más pequeño que tenemos nosotros en el cuerpo. Entonces, lo que nos permite es que vaya pasando todo ese sonido y se vaya transformando en las vibraciones y en, obviamente, lo que nos va a permitir hacer el proceso en el cerebro. Luego encontramos la trompa eustaquiana, perdón, la trompa de Eustaquia, y esta ayuda a adaptarse a los cambios de presión que tenemos. ¿Para qué sirve esta trompa de Eustaquia? Lo que hace es cuando nosotros cambiamos de algún momento de presión en un avión, en una subida o bajada de alguna escalera, lo que hace es hacer como una válvula de escape porque ese está conectado a la nariz. Entonces hace como que lo suelta, libera un poquito de presión para que pueda permanecer en la misma presión, porque es importante que se mantenga la misma presión en los dos oídos. Luego que pasa por ese proceso encontramos ya el oído interno, que se está muy adentro. Entonces lo que hace es recibir esas vibraciones que han pasado por el oído externo, por el oído medio y por la cadena esta de huesecillos y todo esto que ha entrado se convierte en los impulsos nerviosos. Ya hace como su proceso de transformación y llega a la parte de la cóclea y de los canales semiauriculares. Esta cóclea también se llama el caracol porque tiene una forma como si fuera el caracol. Muchas veces ahí en donde hacen los procedimientos quirúrgicos con los implantes de titanio de manera coclear.
y lo que hace es transformar las vibraciones en impulsos nerviosos, que los impulsos que transforma son los que finalmente viajan hasta el cerebro. Cuando viajan, pues lo hacen a través de este nervio coclear o también llamado nervio auditivo. Estos canales semiauriculares parecen como tres tubos muy pequeños, muy diminutos, y están todos interconectados. Entonces, esto es una información súper importante, porque estos tubos contienen un líquido, que este líquido es el que ayuda al equilibrio del cuerpo. Porque cuando nosotros damos vueltas, cuando paramos todavía sentimos que estamos dando vueltas, es porque este líquido sigue moviéndose hasta que tiene su quietud. Entonces esa es la razón por la cual nosotros seguimos, aunque paremos, sintiendo ese mareo. El par craneal que interviene es el nervio vestíbulo coclear o el nervio auditivo. Es básicamente lo que hace es ayudar para el equilibrio y obviamente todo lo que es la función auditiva. Nace en los ganglios periféricos, análogos a los nodos espinales, y lo compone el nervio coclear, que es el que lleva como tal el sonido. Y el área cerebral que toca este sentido es la corteza auditiva. Entonces, el resultado del proceso de la información, la corteza auditiva, que esa está localizada en el lóbulo temporal. Entonces, recordemos frontal, parietal, temporal y occipital. Entonces, aquí encontraremos el área cerebral. Bueno, compañera, excelente esa explicación. Ahora vamos a explicar y a tener en cuenta el sentido de la vista. La vista ha sido un órgano es uno de los 5 sentidos del ser humano que quizás puede ser uno de los más importantes. Pues cuando decimos que prácticamente uno de los más importantes, pues es muy cierto, pues porque de ello depende todo nuestro cuerpo, nuestra movilidad y pues obviamente todo lo que estemos haciendo, ¿no? Prácticamente el ojo es un órgano receptor que se encuentra en la cavidad ósea del cráneo llamada órbita. Esa parte externa se compone de pestañas, de párpados y cejas que lo protegen, impidiendo prácticamente de que entren sustancias dentro del ojo y pues que se pueda mantener húmedo y se pueda mantener bien lubricado, ¿no? El ojo consta de unas partes que se llama córnea, pupila, iris, cristalino, retina y pues, obviamente pues nervio óptico. Este sistema visual detecta prácticamente todos los estímulos luminosos, o se puede decir ondas electromagnéticas, distinguiéndose entre las dos características. Prácticamente su intensidad y la longitud de las ondas. Ese es el proceso que nosotros normalmente hacemos cuando estamos viendo de lejos o estamos viendo muy cerca también. Vamos a explicar un poco sobre las partes del ojito, del ojo, de la vista. La esclerótida es de color blanco en nuestros ojos. Es de una membrana formada por colágeno que además protege el ojo y regula el paso de la luz. En esta parte del ojo se encuentran los músculos que se mueven o que mueven el globo ocular y su parte delantera continua de la córnea. La esclerótida es una parte muy esencial, obviamente como todas las partes de nuestro ojo, ¿no? Prácticamente ayuda a controlar los músculos. La córnea es un tejido transparente y vascular del ojo que consta de 5 capas.
¿Cuáles son esas 5 capas? El epitelio, la membrana de Waldman, el estroma, la membrana de Cement y el endotelio. Sus dos principales funciones son las de la protección intraocular y la refracción de la luz. Esto prácticamente representa un 80% del total de la refracción. Es por eso que nosotros podemos ver ver a través de mucha luz cuando salimos a la calle o podemos enfocar prácticamente. La coroides es una membrana oscura que se encuentra detrás de la esclerótica y la retina. Su principal misión es la de nutrir la retina a través de sus numerosos vasos sanguíneos. Importante, muy importante. El cuerpo capilar o ciliar se forma por un círculo de tejido que rodea nuestra lente natural del ojo o el cristalino. Se trata prácticamente de fibras musculares que ayudan al cristalino a mantener su forma. Normalmente cambia el tamaño de la pupila y la forma del cristalino cuando el ojo está enfocando un objeto. También es el responsable de poder segregar el humor acuoso del segmento anterior del ojo. Muy importante el cuerpo capilar, demasiado importante. La pupila es la parte del ojo, o sea, ese puntico negro que nosotros tenemos allí, ese agujerito negro, prácticamente que tenemos ahí enseguida el iris, que se contrae y cuando hace esa contracción se llama miosis y cuando se dilata se llama midriasis. Eso hace para regular el paso de la luz que llega finalmente a la retina. En la oscuridad prácticamente la pupila se dilata para poder captar mayor cantidad de luz y pues en lo contrario también, ¿no? Cuando hay demasiada luz, también que ella pueda dilatarse, contraerse, qué pena. El iris, prácticamente es el círculo coloreado alrededor de la pupila que permite que ésta se pueda dilatar. Esta parte del ojo tiene un color gracias a las células de pigmento que se llama melanina y melanocitos. Muy importante. Cuando estaba estudiando esa partecita, me causó mucha curiosidad cada partecita del ojo, cosa que de pronto en algún momento no la había captado nunca. Y me pareció muy interesante que poder tener todas esas partecitas y cada partecita de nuestros órganos sensitivos, especialmente el ojo, realmente es muy interesante, bastante interesante cómo cada partecita actúa de una manera interesante para nosotros poder, obviamente, percibir y ver las cosas, la realidad prácticamente. La retina, por su parte, es la encargada de recibir todos los estímulos luminosos mediante las células receptoras, o sea, los bastones, intensidad de la luz, y los conos, que prácticamente son los colores. La fóvea es la que contiene a los conos y ese es donde llega hasta la luz que envejece del eje visual. Qué pena. El humor acuoso. ¿Qué es el humor acuoso? El humor acuoso es un líquido transparente entre la córnea y el cristalino. Su función prácticamente es de mantener la forma convexa de la córnea al ejercer presión sobre ella, manteniéndola curva hacia afuera. O sea, prácticamente es como un colchoncito que se tiene para que prácticamente la córnea mantenga siempre convexa. Cristalino o lente es la parte natural que tiene nuestro ojo y con el paso del tiempo pierde elasticidad y se opacifica, formándose prácticamente las cataratas. Es el encargado de regular el enfoque permitido, una mayor o menor nitidez para nosotros, obviamente, poder ver, ¿no?
es de una forma cóncava y más convexa hacia los músculos ciliares. El humor vítreo es el líquido colágeno gelatinoso que se encuentra prácticamente en la mayor parte del glóbulo ocular. Mantiene su forma redonda entre la retina y entre la parte posterior del cristalino. Y por último, vamos a ver el nervio óptico. El nervio óptico es el encargado prácticamente de enviar las señales e información del ojo a nuestro cerebro para ser procesada por la corteza visual, el hipotálamo y el lóbulo occipital. Prácticamente todas estas partecitas de nuestro ojo es muy interesante, bastante interesante. Bueno, ¿y cómo se forma una imagen? Cuando la luz pasa por la córnea y el cristalino, a través de la pupila se forma una imagen invertida y real en la retina. Esta inversión se produce debido a las distintas densidades de las zonas que atraviesa la luz por nuestros ojos. De manera que todos esos rayos luminosos superiores se proyectan en la parte inferior de la retina y los inferiores en la superior. O sea, es todo lo contrario. Eso es algo muy curioso en la forma como nosotros podemos formar las imágenes. Nosotros aparentemente no, se supone que nosotros vemos de una forma, pero nuestro cerebro está procesando toda la información de la imagen al contrario, ¿no? Al revés. El par craneal que está ubicado en... qué pena, me equivoqué. El tercer par craneal es el nervio que está haciendo esta función. Tiene una función motora parasimpática. Es uno de los nervios que controla el movimiento ocular y es responsable del tamaño de la pupila, siendo esta su función parasimpática. La zona del cerebro que procesa esta información es el lóbulo occipital. Es el que da el procesamiento a toda la información que estamos nosotros viendo prácticamente en este momento. Buenas noches, a mí me correspondió el sentido del olfato. El olfato está compuesto por las partes que son la cavidad nasal, las fosas nasales, el bulbo olfatorio, el hueso etmoides, nervio olfatorio, la membrana olfatoria. La cavidad nasal, esta zona se encuentra cubierta por una membrana mucosa que ayuda a que la nariz esté húmeda. Las fosas nasales se trata de dos cavidades que permite que el bulbo olfatorio está ubicado de las fosas nasales, es el encargado de conectar con el sistema nervioso central, directamente al cerebro. El hueso etmoides es el hueso de forma simétrica ubicado como base del cráneo, contribuyente con la formación del canal nasal. Y la membrana olfatoria es la mucosa donde se encuentra cuando detectado este sentido es un órgano, es el órgano más complejo a nivel anatómico y fisiológico. El olfato es el sentido que nos permite los olores, la información química, es decir,
que son sustancias químicas transportadas por el aire. Por ejemplo, yo percibo el olor de una fuga de gas, porque me habla a ese componente. Cuando también hay un olor en el ambiente, también pues porque yo percibo ese olor. Esto es por una señal nerviosa que llegará al cerebro recibiendo el mensaje y enviando impulsos eléctricos, donde se transforma en la experimentación de un olor concreto que entra por nuestras fosas nasales cuando nosotros estamos inspirando el aire. Por ejemplo, pues yo me acuerdo de una persona cuando percibo el olor de pronto de algún perfume que esa persona utiliza. El procedimiento que realiza el cuerpo captando las moléculas volátiles es en la parte superior de las fosas nasales. Está en la pituitaria amarilla, una membrana mucosa que actúa como área olfatoria. En ella se encuentra entre 20 y 30 millones de células olfatorias. Gracias a ellas son encargadas de transformar la información química a eléctrica o en una señal nerviosa que se procesa en el cerebro. Esto es para experimentar el olor y este proceso es llamado una sinapsis. Esto permite que las neuronas se comuniquen entre ellas. Los nervios olfatorios se dirigen al bulbo olfatorio perteneciente a uno de los pares craneales, siendo ese un conjunto de neuronas que lleva a la información eléctrica al cerebro. Recordarles que las señales eléctricas viajan a través del sistema nervioso a más de 360 kilómetros sobre hora. Este sentido está estrechamente relacionado con el gusto, con el sentido del gusto, en lo que pues experimenta los sabores. Por ejemplo, pues yo, yo huelo un producto que voy a consumir y si esto está y yo sé que está en buen estado, pues yo lo consumo. Pues a no ser de que sea de pronto una cuajada que normalmente huele a feo, pero que si está buena, pues yo la consumo y me va a saber a rico. El par craneal está involucrado con con el primer par craneal o el nervio olfatorio. El área cerebral que se encarga de la interpretación y la recepción de sentido es el tálamo. Se encarga se encarga de enviar los mensajes procedentes de los órganos sensoriales, como los ojos, los oídos, la nariz y los dedos y la corteza cerebral. Buenas noches, a mí me tocó el sentido del gusto. Este ayuda a identificar los diferentes sabores que tienen los alimentos ingeridos. Este sentido se encuentra en la boca y como órgano principal está la lengua, el cual facilita la degustación. También están involucrados el paladar, las paredes interiores de las mejillas y la faringe. El sentido del gusto o papilas gustativas no están localizadas en un solo lugar, están en diferentes partes de la lengua y cumplen una función y una de ellas es identificar en áreas específicas los diferentes sabores. Una de las partes de los órganos que compone este sentido es la lengua. Tiene a su cargo lo que se llama las papilas gustativas, aquella que se encarga de identificar los sabores. Es el paladar, el mismo que tiene una parte dura y otra blanda. El paladar posee una mucosa húmeda que junto a los dientes forma la encía. Durante la masticación de los alimentos, estos tocan el paladar, el mismo puede apreciar el sabor de las comidas. Por otra parte están las papilas gustativas, se dividen en tres partes como son los fungiformes, caliciformes y filiformes, los cuales están ubicados en toda la lengua.
Ellas son las responsables de saborear y distinguir los sabores de los alimentos. Está la epiglotis, que se llama así, es el inicio del tubo que transforma los alimentos de la boca hacia el estómago para luego ser procesados. Cuando la comida pasa por esta vía, el sentido del gusto de toda la boca puede aún en esta parte saber el sabor de dicho alimento. Un ejemplo, puede tomar el tequila o en otro caso algo picante y el tubo y la garganta perciben el sabor. Existen los labios se cubren los dientes y dan la forma que tiene nuestra boca. Al rozar los alimentos por partes de sentido puede reconocer los sabores. Y por último está la óvula, que es la campanita que está al fondo de la boca antes de llegar a la garganta y ella puede capturar el sabor en menos proporción. El órgano que más puede identificar es el gusto y la lengua. El par craneal está involucrado el nervio vago. Este par craneal lleva órdenes de músculos faríngeos y líneos, manda fibras nerviosas del sistema simpático que se encuentra en la zona de nuestro abdomen y recibe información gustativa que lleva desde la epiglotis. El área cerebral que se encarga de la interpretación y la recepción del sentido son los botones y receptores gustativos. Entre ellos se encuentran las células receptoras del gusto, que son sustancias químicas que pueden estimular el gusto, que son detectadas y traducidas por quimiorreceptores localizados en las papilas gustativas. Las células receptoras del gusto se encuentran en el interior de los botones gustativos en la lengua, el paladar, la faringe y la laringe. Los botones gustativos de la lengua son las papilas gustativas, que incluyen varios de cientos de botones. Son anatómicamente similares al epitelio olfativo y constan de 3 tipos de células, que son los soportes, los nasales y los receptores. Están las células basales, que son células madre diferenciadas que sirven como precursores de las células receptoras del gusto. Las células basales sufren un reemplazo continuo. Las células nuevas, que se generan más o menos a 10 días, migran hacia el centro del botón gustativo, donde se diferencian en células receptoras nuevas. Y por último están las células receptoras del gusto, que son quimiorreceptor del sistema del gusto y recubren botones gustativos y prolongan microvellosidades hacia el interior de los poros gustativos. Y las microvellosidades proporcionan un área superficial grande para la detención de los estímulos químicos. Las partes de tacto. Tenemos la epidermis, la dermis, la glándula sebácea, el bulbo piloso, la glándula sudorípara, el músculo, terminaciones nerviosas y el vello. El tacto es aquel que permite a los organismos vivos percibir todas estas cualidades que tienen los objetos. Por ende, pues es nuestro medio para de alguna manera saber por medio de presión, estas temperaturas, estas texturas, estas durezas, todo lo que contenga, lo que nosotros podamos tocar, nos va a permitir con nuestra piel, nos va a permitir activar todos estos tipos de receptores. Entonces, esta piel tiene unos receptores nerviosos que lo que hacen es transformar esos estímulos externos que le estamos dando. Valga la aclaración, no solamente son externos, también son internos. Porque una cosa es lo que yo toco con mi piel, que es el tacto, y la otra parte es también cuando mi cuerpo tiene la sensación de una temperatura, de algo que le está avisando también, eso es por medio del tacto. Y esos estímulos, esos receptores nerviosos que transportan, digamos que transforman esos estímulos del exterior, lo hacen mediante la información que captan y lo que hacen es empezar a buscar la manera, por medio de esos receptores, de hacer el proceso para que llegue toda esta información a nuestro cerebro.
El par craneal, que hace parte del tacto, es el séptimo par craneal, que tiene como funciones motoras, sensoriales y sensitivas. Prácticamente es el nervio de expresión fisonómica e inerma de los músculos de la cara y prácticamente también del cuello. El área cerebral que se encarga de la interpretación y recepción del sentido del tacto son los receptores sensoriales que actúan en la piel, el epitelio, el músculo esquelético, los huesos y las articulaciones, órganos internos y el sistema cardiovascular, mientras que el tacto es considerado uno de los 5 sentidos tradicionales. De la impresión del tacto está formada por varias modalidades. Bueno, compañeros, muy interesante esta exposición que hemos tenido durante esta noche y ha sido muy interesante prácticamente saber cada órgano, cada partecita, cada parte que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y prácticamente su función. Cada partecita es muy interesante, tanto los ojos, la nariz, la boquita, los oídos, el tacto. Prácticamente ha sido muy interesante y habían cosas que realmente no se sabía.